La idea de la presentación es, sobre Estado y Desarrollo uno puede elegir muchísimas cosas, por lo cual yo voy a intentar centrarme en algunas, voy a hacer algunas referencias previas a de las que no voy a hablar. Lo que sí quiero insistir es que creo que estamos ante un cambio de época, un cambio de era en América Latina, y ese cambio de época está caracterizado por dos elementos fundamentales y dos desafíos que vienen asociados a ellos y creo que se vinculan o debieran vincularse a la discusión del neoestructuralismo y de las alternativas a los modelos neoclásicos. El primer cambio de época refiere a una transformación demográfica fundamental a la que asiste América Latina, que incluye un conjunto de elementos que no son solo el tema del envejecimiento. Como bien señalaba Sonia, tiene que ver también con transformaciones familiares fundamentales y que deben ser incorporadas para pensar el tema del desarrollo económico en el siguiente sentido, del desarrollo en general y el desarrollo económico en particular. Yo voy a argumentar que uno de los problemas que América Latina enfrenta es una insuficiente capacidad de formación de recursos humanos y de capacidades humanas que derivan no solo de sistemas educativos problemáticos, sino de una estructura social particular. Y con el enfrentamiento de la transformación demográfica a la que asistimos, se nos puede transformar en una restricción mucho más potente aún al desarrollo y al crecimiento que lo fue en el pasado. El segundo cambio de época, fundamental y que también plantea un desafío, es un cambio de época que trae consigo elementos sumamente positivos y es la democracia. La región asiste por primera vez a 25 años de democracia electoral ininterrumpida. Esta es una transformación absolutamente fundamental para entender la economía política que luego determina las políticas públicas del Estado. Es muy diferente pensar la América Latina de hace 20 o 30 años con autoritarismo, sistemas semiautoritarios, etcétera, que hoy en el contexto de democracia, pero consigo trae un desafío también, y es el tema de hacia dónde se van a orientar las preferencias de los individuos y qué tipo de consumo van a estar pidiendo. Una cosa es que estén dispuestos al acuerdo que nos mencionaba Boyer, el acuerdo en donde hay un salario privado y un salario social, y la época de oro de los welfares europeos fueron en donde esa distribución estaba dada por un acuerdo entre trabajadores y empresarios, en donde el salario privado, laboral, muchas veces crecía por debajo de la productividad, pero el salario social crecía por encima de la productividad. Entonces, la pregunta de si ese contexto está dado en América Latina, si podemos esperar que las preferencias de los actores se orienten efectivamente a pedir salario social antes que meramente salario privado más crédito para el consumo, bueno, es un dilema que va a tener que enfrentar la región. El Estado como problema y como posibilidad desarrollista, solo quiero mencionar dos cosas, digamos. Estos dos grandes temas que quiero tratar, hay que entender que el Estado es, en definitiva, el único actor que en forma vinculante extrae recursos, distribuye recursos y ejerce regulaciones y por lo tanto es una clave para el desarrollo fundamental. Pero debemos entender que en el contexto de globalización actual, el Estado ha perdido márgenes de libertad. Este proceso de financiarización, de mayor movilidad del factor capital, pero también de mayor movilidad de los individuos, implica limitaciones en las capacidades impositivas del Estado y en los regímenes que establece para luego generar una economía competitiva en el contexto de globalización. Esto no quiere decir que pierda todas sus capacidades, pero creo que Boyer lo mencionaba también en su presentación. Efectivamente, los capitalismos coordinados son los campeones de los 70 y de los 60, pero parece ser el capitalismo liberal el campeón de los 90 en adelante. Efectivamente, es un triunfo acotado porque lleva a su propia destrucción. Pero lo que está claro es que en un contexto altamente globalizado, la capacidad de innovación, la flexibilidad y la sociedad del conocimiento se constituyen en claves fundamentales. Con respecto al tema de eficiencia schumpeteriana y a la Hirschman que se planteaba ayer, el tema de los encadenamientos productivos, el tema de la densificación productiva, me parece que también refiere en parte no solo a un problema de los encadenamientos que generan las empresas, las lógicas de inversión, sino también a la percepción que tienen empresarios
y que tienen otros actores y agentes económicos de la disponibilidad de recursos y capacidades humanas. No es una restricción tan de corto plazo la existencia o no de capacidades humanas adecuadas no para las empresas de frontera, no las que están pegando en la frontera de la productividad, sino las que hay que encadenar hasta más abajo. Nos hablaban de jalar, cómo estas que están en la frontera jalan a las otras. Bueno, si la distancia en las productividades es muy grande y parte de esa distancia en las productividades responde a un problema de capacidades humanas, es más difícil que las jalen. El otro tema que me parece relevante es esta idea de ciclo, estructura y composición de la demanda agregada, y refiere a ya no solo el tema de los recursos humanos, sino al tema de, en contexto democrático, qué tasa de cambio vamos a tener, qué expansión monetaria vamos a generar, qué señales vamos a dar para qué tipos de inversión. Bueno, eso lo va a pedir la población, pero la población va a pedir dependiendo de sus preferencias de tipos de consumo también. Entonces me parece que aquí hay un tema importante. Y el último tema que quería mencionar antes de ingresar de lleno a la presentación es el de variedades de capitalismo y teorías de desarrollo. Pues nos mencionaba justamente uno de los grandes aportes de la teoría regulacionista es el avance sobre las tipologías de variantes de capitalismo. Yo creo que efectivamente cuando uno abre la caja de los capitalismos coordinados, o de los llamados capitalismos coordinados, uno encuentra variaciones importantes. Él mencionaba la mesocorporativa de Japón y Asia, mencionaba obviamente la tradicional continental europea. Y yo creo que el modelo nórdico, que no es único, no es homogéneo, es un poco diferente a la tradición continental, Francia, Italia, España, etc. Yo creo que hay un componente liberal no menor en la tradición escandinava que le ha permitido ser el que mejor se adaptó al contexto de globalización sin perder alguno de los objetivos de protección social histórica, y creo que tenemos que mirarlos a ellos con cuidado. Bien. Las dos grandes transformaciones de la época en una región altamente desigual, y me voy a centrar en lo que creo que el Estado debería estar haciendo en materia de recursos humanos. No me meto con todo lo otro, de regulación del ciclo, de cómo lidiamos con la primarización, de cuáles son las políticas industriales adecuadas. Digamos, no da el tiempo. Y lo otro es las presiones sobre el Estado. El fin de una etapa que se puede denominar de modernización conservadora en América Latina, la aparición de la democracia como cosa plena y el problema del consumo y las coaliciones distributivas. Cambios demográficos son la clave para pensar algunos temas de recursos humanos fundamentales. Envejecimiento, caída de la fecundidad e incorporación de la mujer al mercado laboral. Entre 1970 y el 2010, América Latina tuvo viento a favor demográfico. La tasa de dependencia combinada de adultos mayores e infancia caía en forma sistemática y va a seguir cayendo en promedio hasta el 2020, pero luego empieza a subir. ¿Sí? La etapa fácil del bono demográfico se terminó. Es decir, somos una región que no aprovechó adecuadamente su bono demográfico, salvo en los últimos 10 años posiblemente, pero tenemos que entender que se va a tensionar la relación de dependencia. Y cuando se tensiona la relación de dependencia, lo han vivido las sociedades más avanzadas, se puede disminuir el consumo agregado de la sociedad, se puede incrementar la extensión en la vida del trabajo remunerado de las personas, los adultos mayores en particular, se puede incrementar la proporción de personas en edad de trabajar en el total de la población, esto es con inmigración o a futuro con aumentos muy poco probables de fecundidad y de natalidad, o se puede incrementar la utilización de los factores productivos y la productividad de las personas, ¿sí? De aquellos que ya están empleados, y aquí sí las inversiones en infraestructura, capacitación, encadenamiento, disminución de costos de transacción, productividad total de factores, se puede incorporar al mercado laboral a quienes no están trabajando en forma remunerada, pero sí lo están haciendo en forma no remunerada, en particular acá esto tiene que ver con el tema de la mujer, y intertemporalmente se hace absolutamente fundamental una fuerte inversión en niñas y adolescentes, ya que van a ser cada vez menos y van a tener que sostener a poblaciones dependientes de adultos mayores cada vez más grandes. Veamos el primer elemento, casi similar a lo que ha sido la migración campo-ciudad, es la magnitud de la incorporación de la mujer al mercado laboral. Es una transformación económica de una magnitud absolutamente fundamental. No podemos entender los procesos de competencia, de desigualdad, de capacidades, si no entendemos el tema de la incorporación de la mujer al mercado laboral remunerado.
dos elementos que ya Sonia los mencionó, dos características que vemos en América Latina con la mejora de los indicadores socioeconómicos, es que los mismos van acompañados de dos deterioros en ratios, de la pobreza infantil, que aumenta respecto a la pobreza de la población general, se deteriora el ratio, y de la pobreza femenina, que también aumenta respecto a la pobreza de los hombres, ¿sí? Esto quiere decir que hay dos poblaciones particularmente vulnerables y que están muy asociadas, dada la división sexual del trabajo, ¿sí? Que es mujer e infancia. Otro de los elementos que caracteriza el cortocircuito de los beneficios que podríamos generar en materia de recursos y capacidades humanas tiene que ver con que la incorporación de la mujer al mercado laboral se ve fuertemente limitada por la carga de trabajo no remunerada que tiene que desempeñar. Si miramos el gráfico de la derecha, Uruguay, 2007 lo muestra tal vez más claramente, las tres líneas punteadas muestran las horas promedio semanales, diarias, de trabajo no remunerado de la mujer por quintiles de ingreso, ¿sí? Y la línea que está más alta y que sube antes es el quintil 1. Mujeres que tienen hijos tempranamente y que no tienen posibilidad de comprar en el mercado servicios de cuidado, por lo cual no participan en el mercado laboral, ¿sí? El impacto de esto sobre la desigualdad y sobre la posibilidad de disminuir las condiciones de pobreza en que crecen y se desarrollan los niños es muy marcado. Es un desperdicio histórico que estamos generando como región al generar esta incorporación fuertemente estratificada de la mujer al mercado laboral, en donde el quintil 5 es el que tiene tasas de participación similares a los hombres, pero cuando vamos al quintil 1, para diferentes grupos de países, vemos la dificultad de incorporación de la mujer al mercado laboral. La configuración de pobreza infantil por encima de la pobreza en la población general no es ni normal ni inevitable, ¿sí? Si miramos allí, los datos de la OECD muestran los niveles de pobreza, es verdad calculados para 18 y menos y no para 14 y menos, los niveles de pobreza de la infancia y de la población general. Es muy chiquito, es decir, que no se ve, pero les leo los 4 primeros países que son los que uno esperaría, ¿sí? Bueno, los leo más o menos. Finlandia, Noruega, Austria, Suecia y Dinamarca. Es decir, los países escandinavos presentan sistemáticamente una pobreza infantil por debajo del nivel de la pobreza general. Y esto tiene que ver con inversión en capital humano y en capacidades humanas también, ¿sí? Lo otro que tenemos en América Latina y que complejiza el proceso es una fecundidad que no converge lo suficiente. Esto quiere decir que bajamos mucho nuestras tasas de fecundidad, pero reproducimos sobre todo a la población en los sectores de menores ingresos, ¿sí? Esto tiene que ver con derechos sexuales y reproductivos de la mujer, y es el avance en esos derechos sexuales y reproductivos más las posibilidades de incorporación al mercado laboral las que llevarán a una convergencia de la fecundidad que también generará efectos positivos sobre la formación de capacidades y de recursos humanos. El otro problema que tenemos con respecto al problema de formación y capacitación de nuestros recursos humanos es que el Estado latinoamericano tiene poco músculo distributivo al inicio de la vida. Lo que muestra esto es cómo se financia el consumo de un joven o niño en países centrales y en América Latina. El gobierno financia el 21% y la familia el 70 y tantos % en América Latina. Esto es donde le tocó nacer al niño, es más o menos el nivel de inversión que va a recibir en sus capacidades y posibilidades. Mientras que en los países centrales esto se distribuye en 50 y 50 más o menos. Es decir, que tenemos un problema de que estamos desperdiciando una incorporación de la mujer al hacerla muy desigual al mercado laboral, tenemos un problema de fecundidades que no convergen, tenemos un problema de que ese trabajo remunerado de la mujer más la fecundidad temprana no le permite incorporarse plenamente al mercado laboral. Esto genera infantilización de la pobreza y tenemos un problema de que no somos capaces de colocar el músculo distributivo al inicio de la vida. En los logros educativos también me parece que hay que destacar dos cosas. La primera y fundamental es que si bien hay logros educativos importantes en América Latina, estamos muy lejos de los países que hicieron las transformaciones estructurales que se han mencionado acá. Baste con mirar, también está muy chiquito y no se ve, el caso de Corea o los casos escandinavos de Finlandia y de Suecia. Son casos en donde la multiplicación de la población que terminó secundaria es enorme, se llega prácticamente al 100%. Nosotros, en el mejor país que es Chile, estamos en el 60 y poco %. En definitiva, hay una configuración. 3 minutos. Bueno. Sí.
pero va rápido la democracia. Hay una configuración que yo creo que tendríamos que intentar buscar en nuestros países y el Estado debería participar activamente en procurar generarla. Es una configuración en donde la fecundidad se sostiene en torno a los niveles de reemplazo, la fecundidad converge y es igual para diferentes estratos sociales, el empleo femenino es alto, la estratificación del empleo femenino es baja, la pobreza infantil es baja y la relación entre pobreza infantil y pobreza general indica que la infancia está particularmente protegida, ¿sí? Esta configuración la presentan Noruega, Suecia, Islandia, Dinamarca y Finlandia, ¿sí? Y los países que presentan la peor configuración de la OCDE en este sentido son España, Portugal, Italia y Grecia, ¿sí? En donde presentan bajísimas tasas de fecundidad, poca convergencia a pesar de las bajas tasas, bajo empleo femenino, estratificación del empleo, pobreza infantil por encima de la pobreza general. Nuestra región, cuando miramos los países más avanzados, Brasil, Chile, Uruguay, Costa Rica, Argentina y México, claramente presentan el genotipo mediterráneo. Y deberíamos ver cómo el Estado nos logra hacer salir del genotipo mediterráneo. Paso a democracia. Y me detengo fundamentalmente en esta curva, que es la proporción de población expuesta a procesos electorales democráticos en América Latina entre 1975 y el 2009. Era aproximadamente el 15% en el 75, hoy es prácticamente el 100%. ¿Sí? Es decir, que lo que tenemos, estamos ante la presencia de una revolución política, ¿sí?, en la región, que sin su comprensión cabal no se entiende también cuál va a ser el modelo de construcción colectiva e institucional que nos vamos a dar. Pero junto con esto, quiero mencionar estos otros tres elementos y termino. Lo otro que ha sucedido en América Latina es una incorporación cada vez mayor, me voy a la vieja teoría de la modernización, en sociología, que es de donde vengo, una universalización de las esferas que legitiman aspiraciones, ¿sí? Más credenciales educativas, más urbanización, más incorporación al mercado laboral, más acceso a medios de comunicación de masas que generan efectos de demostración, más exposición a la democracia, que promete más bienestar, ¿sí? Esta exposición masiva, ¿sí?, esta universalización del acceso a las esferas que legitiman aspiraciones, no ha estado acompañada de una universalización de los medios que permiten satisfacer dichas aspiraciones, ¿sí? Esta brecha explica, a mi juicio, buena parte del giro a la izquierda en América Latina. Pero ese giro a la izquierda que se abre en América Latina y que permite colocar la agenda redistributiva todavía en el centro, y que permite recolocar el tema del papel del Estado, y que permite repensar la macroeconomía para el desarrollo, ¿sí?, está tensionada porque las preferencias de consumo que llevaron a este giro a la izquierda no son de bienes públicos siempre. Son muchas veces de bienes privados, de crédito y de consumo posicional, ¿sí? Con eso no se construye una coalición distributiva que sostenga luego un modelo. Entonces, me quedo por aquí, pero cuando debiéramos estar invirtiendo en bienes públicos, en redefinir la matriz de protección social hacia mujer e infancia, en extender los sistemas de cuidado, etc., se nos abre la posibilidad política, pero con una presión que va en un sentido opuesto. El balance que el Estado haga de esto, ¿sí?, y las capacidades que el Estado tenga de ordenar, diferir y postergar demandas para generar un modelo de articulación que tenga una base colectiva sustentable, va a definir buena parte de la suerte futura del modelo de desarrollo latinoamericano. Muchas gracias.